Yo creo que la primera acción que me hizo alguien por el hecho de ser mujer, yo tenía entre 8 y 9 años, cuando yo paso a tercer año y mi hermano, que es más grande que yo, reprueba. Y mi papá, sin hablar el español, fue a reclamar al maestro del por qué yo había pasado a cuarto año. Entonces le dijo a mi papá, prefiero que repruebe a mi hija y que mi hijo pase. Y mi maestro fue el primer acto de amor que alguien me hizo por el hecho de ser mujer. Mi maestro Joaquín dijo no, porque la niña sabe más que el niño. ¿Qué pasó? Pues no me reprobó mi maestro. Ahí me frustré, ¿sabes? Que por el hecho de ser niña nos tengan que sacrificar, nos tengan que pues, poner por delante de decir, es que tú eres niña, mejor quítate para que pase tu hermano, ¿no? ¿Cuántas veces nos lo hacen en la cotidianidad? No solamente en las comunidades indígenas, sino que en todos los estratos sociales. De la Sierra Sur de Oaxaca, mujer indígena zapoteca, orgullosa de sus raíces, es licenciada en Contaduría Pública. En 2 ocasiones ha sido diputada local por el estado de Oaxaca y por segunda ocasión es diputada federal. Orgullosa de ser madre y escritora. Fue la primer presidenta del Congreso en el estado de Oaxaca. Ella es Eufrosina de la Cruz Mendoza. Conoce su historia. Soy Daniela Gurrola. Esto es Ni Castas ni Puras. Entrevistas con sentido común. De Oaxaca, mujer indígena y chingona, como dicen. Mi mamá tuvo 10 hijos. Somos una familia de 10 hermanos. Mamá y papá no saben leer, no saben escribir. Y éramos una familia en donde se nos había dicho que esa circunstancia era lo que nos tocaba, ¿sabes? Era lo que ya el destino nos había definido. Que mi mamá todos los días se tenía que levantar y era la última en dormir. Y era la que tenía que atender. Y yo decía, yo no quiero eso. Es la historia de miles de mujeres en este país y en esta sociedad, porque nos han dicho que somos las primeras que tenemos que levantarnos y ser las últimas en dormir, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser indígenas, y por lo tanto ese es tu destino también, niña. Y entonces yo he dicho no, que mi origen no defina mi destino. ¿Cuál fue el detonante donde usted huye? ¿Se va de su casa, si es correcto? Por supuesto, a los 12 años. Pero antes de eso, antes de entender que yo tenía que huir de ese entorno, es ver el mundo de mi maestro en mi mismo mundo, ¿sabes? El mundo de mi maestro es que él se dormía en una cama, olía bonito y yo no. Y entonces empecé a cuestionar eso. ¿Yo por qué voy a dormirme en piso de tierra? El coraje, primero, el que yo quería dormirme en una cama como mi maestro, que no es malo dormir un petate, siempre lo digo, siempre y cuando tú lo decidas, no tu origen, no tu destino, ¿sabes? Y mi sueño se convirtió en ir a su espacio de mi maestro, porque eran otros colores, porque mi maestro Joaquín me enseñó a ser rebelde, ¿sabes? Me enseñó a que también tenía yo derecho a ir al espacio público, a jugar canica, a jugar las resbaladillas, a que no nada más era amasar, hacer la tortilla. Cuando yo iba a cortar el leño en mi burrito, mi montaña es muy alta, estamos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, se divisa. Y yo me paraba sobre una piedrita que está en mi montaña y veía lucecitas, ¿no? Y yo decía, ¿qué chingado es eso? Ya de grande descubrí que son las luces de los carros que van para la capital de mi estado, ¿no? Pero esas centellitas me dieron la posibilidad la primera acción, creo, era de la curiosidad. Y después se convirtió en aspiración, después en sueño, de decir, ¿qué hay más allá de mi montaña? La vida me ha dado primero, antes del cargo, ser una niña rebelde, terca, y a través de eso pues decidí construir mi propia historia y a través de eso entendí que también podía participar en la vida pública de mi país, de mi estado. Fui en 2010 la primera mujer presidenta del Congreso de mi estado, la primera mujer y además indígena. Que mi sueño es que nunca más una niña tenga que llorar abajo de una cobija. Porque esta niña lloró abajo de una cobija porque su origen ya estaba definido, como la de mi hermana a los 12 años que la casó mi papá, porque así era la costumbre. Y yo dije, yo no quiero esto.
Y entonces huí de ese entorno para poder arrebatar lo que creo que merecemos como mujeres, que es tu conciencia, que es tu libertad y que es el poder de decidir sobre esto, que es tu responsabilidad, que se llama cuerpo. Me fui con mi papá caminó conmigo y me dejó en un entorno que ni siquiera él sabía cómo me iban a tratar. Tenía que trabajar y estudiar para poder sostener mi estudio, mi secundaria y mi bachillerato, por supuesto, vendiendo lo que fuera en la calle. Y empiezas a vivir lo que se llama discriminación, porque la gente te ve de pies a cabeza, porque no entiende que somos rostros diferentes, facciones diferentes, pero que eso no nos hace ni más ni menos. O sea, vendí chicle, torta, agua, de lo que tú te imaginas para sobrevivir. Porque en este país ser mujer, ser indígena y no tener la oportunidad duele demasiado. Pero tampoco no significa que no se pueda. Y entendí también que no soy víctima, que no soy grupo vulnerable. Y yo digo que lo que yo hice a mi padre, hoy sé que se llama chantaje, porque dejé de comer como 12 días para que me diera chance de salir de ese entorno. Y las palabras que me dijo mi papá, y entendí que también el amor más hermoso que me dio fue el haberme dejado ir a esa edad. Y me dijo, te vas, pero te olvidas de nosotros. Y yo me acuerdo el día que salí de mi tierra, caminar más de 12 horas, a caminar en esa soledad, llegar a un entorno que por primera vez, una cosa que se llama autobús, te subes, la mareada, y ya te imaginarás qué nos pasa cuando nos subimos la primera vez en uno de esos carros, ¿no? Llegar a un entorno que no es tuyo. Pues había días en donde yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí que no es mío? Mejor me regreso para el pueblo, porque, ¿sabes? En donde llegas a ese espacio que se llama soledad, en ese cuarto que te alcanza para rentar, y ves que no hay ni siquiera un huevo para comer, y ves que un pedazo de tortilla lleno de muho que está ahí, pues cómetelo. Y entendí también en ese trayecto que se llama luchar para sobrevivir, que hasta el hambre pasa, la moda pasa, pero mis sueños nadie lo iba a construir si yo no lo hacía. Por supuesto, dolor, o sea, imagínate ir 2 veces al mercado, cargar tu morral y en ese camino decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque ves que tu otro entorno sí se puede comprar un par de zapatos, ves que tu compañero de la escuela sí se puede comprar el agua que se te antoja todas las veces y no puedes juntar esos centavos. Mi sueño fue siempre comerme una torta de choriqueso en la prepa, ¿no? Pero nunca lo pude hacer porque no me daba. Mi sueño era tener un libro, comprarme un libro. Nunca lo pude hacer porque no me daba, no me alcanzaba. Pero entendí que podía yo sobrellevar a través de copias, a través de, pues eso, de tragar la saliva, y mañana era otro día, era un día menos para alcanzar mis sueños. Cuando termino la prepa, yo quería ser doctora, pero sabía de mi condición, no me iba a dar la lana. Entonces ingresé a un sistema que se llama CONAFE, fui instructora comunitaria, en donde te vas a una comunidad, la comunidad te adopta un año, te da el alimento, tú das un año de servicio y a cambio tu gobierno, el que sea, te da 3 años de beca. Y de ahí me fui a la capital de mi estado. Imagínate, por primera vez, tú solita, ¿a quién chingado le preguntas qué es bueno y qué es malo, no? De entrada yo dije, para ser doctora no me va a alcanzar. Entonces yo dije, no, pues me va a alcanzar para estudiar leyes o derecho, ¿no? Entonces vi la cola de derecho y dije, no, está muy largo. Y vi la cola de contaduría y estaba más corta, y así decidí mi carrera. Pero, ¿sabes? También entendí que a veces para alcanzar y llegar al sueño, a veces es bueno rodear para llegar a tu sueño. Y a la par regresaba yo al pueblo. Cuando era periodo vacacional, pues regresaba y veía que seguía igualito, ¿no? Pues imagínate, cuando termino cuando ya soy contadora, fui maestra también después de mis primeros trabajos. Ser maestra para mí es la profesión más hermosa. Y entonces mi sueño era comprarme mi primera troca, una Frontier roja, crédito, y luego llegar por primera vez al pueblo, imagínate, manejando en primera con las canciones rudas de los Tigres del Norte, y llegar en un entorno en donde se supone que eso era imposible, y llegar a la montaña manejando. Entonces también fue un instrumento para empoderar. ¿Lo hiciste? Por supuesto, lo hice.
Y en el caso de las canciones de los Tigres del Norte, me dices, ¿hay alguna en particular que te digas, esta me inspiró y me sacó? Sí, claro, ¿Cuál? muchos creo, pero la que siempre cargaba, la de Soy el jefe de jefes, o sea, todo volumen. Con los Tigres del Norte, con su música me empoderé. Imagínense una niña por primera vez, la primera mujer con su troca llegando, de primera pues, porque no pasaba yo de segunda. Al primer carro que pasé fue un pinche tractor en carretera, pero demostré, ¿sabes? Entonces, un chingo de perritos iban atrás de la camioneta, pero llegué. Entonces, ¿cuántos paradigmas que las niñas me vieron manejando? De decir, claro que podemos, también podemos, porque era un medio de imponer también fortaleza, fuerza y romper paradigmas. Tuve becas, por supuesto, de CONAFE, de Telmex, porque tenía un promedio de 9.8, o sea, no podía bajar de ese promedio porque yo dije, voy a ser la mejor de mi generación. Entonces trabajaba yo en un despacho. Los fines de semana trabajaba yo de botarga porque daban buena lana cuando si ves a los que están ahí en sus botargas. Yo los admiro y los respeto un chingo porque a veces los niños, ¡hala! Y tú dices, espérate, hace un chingo de calor aquí adentro, ¿no? Porque yo ya tenía la responsabilidad de mis hermanos. Ya mis hermanos se habían venido a vivir conmigo en la capital de mi estado, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les dije que la única herramienta para cambiar nuestra historia era la educación y que nadie más iba a cambiar nuestra historia más que nosotros. Y me convertí en la mamá de mis hermanos y en la de mis sobrinos. ¿En qué momento llega la política de todo esto? Cuando no me dejan ser presidenta municipal del pueblo, ¿no? Pero antes de eso, para que yo llegara a hacer esa revolución o a querer ser, pues ya los hombres ya me veían como normal, ya me mandaban al espacio los hombres, pero me decían, está bien, pero te tomas un mezcalito. Yo decía, pues con mucho gusto, también tengo garganta, ¿no? Entonces fui rompiendo la cotidianidad de esa normalidad, ¿no? Y de ahí, pues, viene el tema de las elecciones por usos y costumbres en mi comunidad, en donde las mujeres hace 15 años en mi país, en este país, no venía la palabra mujer en los catálogos de usos y costumbres, y dentro de esos municipios estaba mi municipio. O sea, las mujeres éramos invisibles. Cuando inicié tenía 26 años, cuando fui candidata tenía 27 años. Entonces empezamos con un grupo de chavos del pueblo y me dijeron, vas China, porque así me dicen en el pueblo, vas China, me dicen, ¿no? Y yo le decía, pero no, porque las mujeres no votamos, pero nosotros sí vamos a votar por ti. Y entonces se da todo este fenómeno. En 2007 fui candidata. Por primera vez en la historia de mi pueblo estaban escribiendo el nombre de una mujer. A mitad de asamblea yo llevaba más palitos, ¿no? Pues en esa mitad de asamblea deciden anular las papeletas que estaban a mi nombre, porque el argumento de los que estaban en esa mesa de debates es que era mujer. ¿Ante quién acudes? ¿Ves a mamá y a papá llorar diciendo, ya párale, nos van a correr del pueblo? ¿A tus hermanos? ¿Ves? Te lo dijimos, aquí las mujeres no valen. Y ves a las mujeres diciendo, cuidado, te vas a agüitar, estamos contigo. Y es cuando dices, ¿qué hice si lo único que quiero es ser presidenta municipal? Y en ese momento entendí que lo que me estaban negando estaba allá adentro, que era reformar la constitución de mi estado. Y por eso decidí participar e ingresar a la vida pública de mi país. Por supuesto, lo tuve que arrebatar a base de chingadazos y a base de entender que nadie iba a romper cada paradigma de mi cotidianidad si no lo hacía yo. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues denuncié, o sea, empecé a denunciar a todas las instancias de gobierno de mi estado. Nadie me peló porque era uso y costumbre, ni un abogado de mi estado quiso llevar mi caso y pues no se pudo resarcir el daño que me habían hecho, pero sí se sentaron las bases. Por eso cuando fui diputada la primera vez, imagínate, en 2010 se estaba aprobando en mi estado una reforma a la Constitución para que nunca más a una mujer le digan que no tiene derecho a participar. Yo creo que el movimiento lo empecé a hacer desde niña, desde ser anormal, desde ir a dejar el alimento al animalito de mi mamá y regresar 2 horas después, desde no querer ser tortilla, desde jugar canicas, desde
huir de ese entorno. Me dan el Premio Nacional de la Juventud, imagínate. En marzo, en 2008, en marzo nos dan el Premio Nacional de la Juventud en Palacio Nacional. Por primera vez llevé a mis padres a Palacio Nacional, imagínate, eran 2 niños descubriendo el mundo. 2 niños descubriendo cómo se abre la regadera, ay no, 2 niños descubriendo el mundo. Si hubieran visto esas posibilidades que yo vi a través de mi maestro, quizás su historia hubiera cambiado. Su hija les estaba enseñando ese mundo. Sí, claro, su hija rebelde, terca, imagínate. En 2009 seguía yo con el activismo, con conferencias, pero veía ya que no avanzaba, ¿sabes? Y entonces entendí que a través del instrumento de la política podía avanzar más rápido lo que yo quería, porque ya venía nuevamente otra elección en mi pueblo, en 2010, para elegir otra vez autoridades. Y otra vez las mujeres íbamos a estar invisibles por no tener un instrumento. Y por eso decidí aceptar la invitación a ser candidata a la diputación local. Si yo no hubiera decidido también aceptar, no hubiera yo logrado esa reforma a la Constitución de mi estado en 2014 como diputada federal, modificando el artículo 2 constitucional de mi país, en 2014 representando a México en la ONU. Entonces, cada paso que me ha tocado dar es sentar las bases. Una reforma al artículo 2 constitucional, fracción tercera, y no solamente se adopta a nivel nacional, la ONU lo adopta, imagínate. En 2014 esa niña rebelde estaba en la máxima tribuna de Naciones Unidas y que todos los países estaban aprobando su iniciativa y diciendo al mundo que ningún uso y costumbre puede violentar la dignidad y los derechos humanos de ninguna mujer, porque el uso y costumbre que defendemos es nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra vestimenta, pero no la violación a nuestros derechos humanos. Primero la ONU adopta mi iniciativa, después en el Congreso se aprueba, imagínate, primero lo internacional se aprueba y después, pues de manera obligatoria lo tenían que adecuar, por supuesto, ¿no? Viví los 15 días de mí como presidenta del Congreso, el bullying más doloroso. ¿Por qué? Porque arrebatas un espacio que se supone que no te toca, porque no eres hija de. Mi mamá es Lupita y Domingo, pues allá en el cerro, ¿no? Porque arrebatas un espacio a los que estaban levantando su mano, siendo magistrados, habiendo sido presidente, y llega Eufrosina, indígena, entonces me volví una incómoda, por supuesto. Y vienen los insultos, vienen las burlas, viene la discriminación, viene el que los que hablamos una lengua diferente al español, por supuesto, a veces nos equivocamos, se nos cuatrapea la lengua. Las primeras planas eran, la indígena se equivocó, una flor más a su fil de la indígena. Era tan agresivo el bullying de todos los días, y los compañeros ahí en el pleno diciendo, a ver, presidenta, fundamenteme en qué artículo viene eso. Y entonces entendí que tenía yo que comerme otra vez la Constitución de mi estado, la Ley Orgánica del Congreso, el reglamento, para demostrarles que no es la experiencia, sino la capacidad, y la capacidad la tenemos todas y todos. Tengo muchos sueños, muchos retos. Pues mi primer sueño es que Diego, o mi hijo, crezca en una sociedad en donde no duela tanto ser mujer o ser hombre, porque vivimos también una sociedad en donde ser mujer o estar en la vida pública o en la profesión que ejerzamos, nos han educado de que nosotras somos las responsables del cuidado, de lo privado, y cargamos esa culpa y de repente dices, soy mala mamá, dejé a mi hijo, llevo 5 días, y entonces cuando dejé de culparme, decir, a ver, es lo que me toca hacer, y en ese tocar hacer hay ausencias, y Diego lo tendrá que entender. Y hoy tengo un libro, Los sueños de la niña en la montaña, donde cuento más anécdotas, donde cuento más rebeldías, en donde cuento detalles de lo adverso, de la frustración, de la soledad, pero sobre todo de la gran reconciliación que hago con mi papá y con mi entorno, de la gran reconciliación que entendí
que mi papá no era el responsable, sino que fueron las circunstancias, que se llama desigualdad y pobreza, y no de lo que nos han dicho, ¿no? Del estómago, no, sino que de la pobreza de la mente. Mi papá falleció hace 3 años. Hace 3 años antes de su muerte me dio mi primer abrazo, y es el abrazo más hermoso que la vida me ha dado. Entendí el amor subliminal de mi madre en ese silencio que me ayudó a construir mi equipaje para volar. Mi mamá, el día que salí, en esa soledad y en ese silencio, me ayudó a hacer mi cajita donde puso mis mejores vestiditos y me dio mis 100 pesos. Y por los 100 pesos estoy aquí. Eran sus ahorros que tenía quizás, ¿no? Y me lo puso en la mano, no me dijo nada. Yo sé que se siente muy orgullosa. Ya le ha dado muchos abrazos, ¿sabes? Diego le da muchos abrazos a su abuela. Y trato que Diego vaya donde está su raíz de Diego, que entienda que también es un niño indígena. Pues las mujeres tenemos que ir por lo que nos corresponde. Y que no es un pleito con los hombres, ¿eh? Yo creo que para construir igualdad es en todos los ámbitos. ¿Qué les digo? Que son chingonas y que vayan por lo que les corresponde, que nada sucede por arte de magia, que uno lo tiene que construir por más nos que nos diga la vida. ¿Cocinas y haces tortillas o no? No, no es mi hobby favorito. Pero sí las sabes hacer. Pues sé hacer mis huevitos y una que otra tortilla. El básquetbol para mí es mi pasión, mi deporte favorito. Estoy en mis clases de saxofón. ¿Día de las Madres acompañas a Diego de vez en cuando? De vez en cuando, pero no digamos que todos los días de mayo, entonces lo espero a veces. Pero, ¿sabes? Eso es lo que quiero decir también a las mujeres. Que no nos duela eso. Es parte de lo que nos toca hacer. Y que la sociedad, ¿quién es la sociedad para cuestionarnos? Perdón. No somos ni castas ni puras, somos chingonas y somos lo que queremos ser.